Bendecidos todos, aquí estamos en el último capítulo ya de Controversial, el capítulo número 15 y final. De verdad son muchas horas acumuladas de programa, y hoy día estamos acá, como les prometimos en el programa anterior, con Leopoldo, quien escribió el libro Apocalipsis de los Judíos, el Apocalipsis de los Judíos que tantas veces mostramos y les contamos acerca de, y lo invitamos a que lo leyeran, y entonces como no queremos dejar que todos ustedes que estuvieron siguiendo los programas se les pase por alto, porque creo que es si no me equivoco, es de los muy pocos libros en español, eh, también bien ordenado, a mi gusto muy bien ordenado, eh, acerca de este tema. Entonces, antes de comenzar, dar el espacio para que puedan saludar Hernán, Isaac, Leopoldo. Hola, bueno, una alegría estar con Leopoldo aquí. Va a ser muy bueno poder hablar más acerca de este libro, que yo creo que, no sé, en medio de los cambios, las propuestas que está haciendo el Señor a la iglesia hoy día, este libro que revisa algo quizás como va haciendo una revisión de algo que en general pasó hace tanto tiempo, pero es muy actual, y nos permite hacernos como un upgrade, una actualización respecto de las lecturas que teníamos de todo esto, y que, como lo estuvimos hablando en el capítulo anterior, a veces nos ponía como en un tiempo que estaba un poco fuera de la forma en que yo creo el Señor ve las cosas, y pienso que este libro nos hace una excelente actualización. Así que, bueno, una vez más, como a lo largo de todo el programa, la invitación a leerlo, y hoy día vamos a disfrutar conversando acerca de él directamente. Así es, así es. Un saludo cordial a todos nuestros amigos. Ya estamos en el último capítulo. Oye, se ha pasado muy rápido el tiempo y estamos muy contentos. Tenemos a un invitado muy especial para nosotros, Leopoldo. Él hizo una labor que a lo mejor, si usted no tiene el libro, no se puede imaginar, pero este libro yo tengo aquí en mis manos. Realmente es muy grande, es muy denso, y para poder haber escrito algo como esto se necesitaba mucho tiempo, mucho estudio, mucho trabajo. Así que lo menos que podemos hacer es agradecer a Leopoldo por este gran aporte, que estoy completamente seguro fue la mano del Señor y la gracia del Señor sobre él que le permitió escribir esto y poder tenerlo nosotros, para poder revisarlo, para poder leerlo, para poder estudiarlo, etcétera. Así que hoy día va a estar muy bueno este capítulo, y Leopoldo, desde ya, muchas gracias por estar junto a nosotros. Oye, un saludo, hermanos, un abrazo gigante, el Señor les bendiga. No, y gracias por sus palabras, en realidad alientan mucho. Como tú dijiste, Isaac, es una labor larga, ardua, harto tiempo, harto recursos, digamos, invertido ahí para poder sacar ese material. No, y se agradecen las palabras de halago, ¿cierto? Porque no es un halago para mí, ¿cierto? Como lo dicen, en el fondo uno se siente como un poquito respaldado de que el Señor está con uno. Es un libro que en general no va en la corriente ortodoxa general del cristianismo, ¿cierto? Plantea hartas cosas que salen de lo convencional. Entonces, no solamente recibo palabras de halago, pero bueno, por eso se agradece la buena onda. Y claro, animo a leerlo, ¿cierto? Está en varios formatos, incluso está gratis por ahí en un blog disponible en material, para que lo puedan revisar. El fin de este libro es un poquito divulgar la idea del preterismo total, de las profecías, ¿cierto? Cumpliéndose en los tiempos que yo creo que la Biblia dice que se tiene que cumplir. Así que bueno, eso, un abrazo a la distancia. Sin más que decir, comencemos entonces. Vamos a entrar con la super cortina que nos ha acompañado estos 15 capítulos.
Ya, el último, el último baterazo. El último de todos los capítulos. Tananan, taranatan. Y ya estamos aquí, como bien decíamos, gracias a todos los hermanos que han estado viendo cada uno de los capítulos, y este va a ser nuestro super cierre con Leopoldo, así que lo vamos a llenar de preguntas hoy día. Vamos a tratar de hacer las preguntas que me imagino que los hermanos, que algunos ya estaban, me escribió uno de ellos que había comprado el libro después de los primeros o segundos capítulos que tuvimos, y bueno, estaba contentísimo leyéndolo y todo, subrayándolo por todos lados, así que vamos a tratar de ir haciendo las preguntas que a lo mejor alguno de sus hermanos podría estar pensando y queriendo hacer. Y quería partir preguntándote, Leopoldo, primero por lo inicial, ¿cómo fue que te motivaste a empezar a ordenar? Porque hay una característica de tu libro que para mí es importantísima, que tiene un orden bien estructurado, de poder ir como en creciendo, digamos, desde lo básico, desde temas de interpretación, desde temas de lenguaje, por ejemplo, para ir después ir tocando cada uno de las palabras de Cristo, de las profecías, luego meterse a Apocalipsis, pero siempre como con un camino por seguir. En algún momento tú nos comentabas de que si habría que decirle a alguien cómo leerlo, sería siguiendo el hilo de hoja por hoja y no saltarse por capítulo. Entonces, en ese trabajo, en ese transcurso de estar ordenando y todo, primero preguntarte qué te movió, qué sentiste tú de parte del Señor a hacerlo, y, y, y segundo, en ese proceso de ya ir armándolo, ¿cómo fue que dijiste o decidiste, lo voy a armar así, de esta manera, lo voy a dejar así? Ya. Mira, vamos a partir por la primera pregunta, ya de por cómo lo puse en ese orden y por qué decidí hacerlo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La Parucía, de James Stuart Russell, que es un teólogo antiguo, siglo XVII, XVIII, por ahí, que creo que fue uno de los primeros en hacer un libro sobre preterismo, ya en inglés, muy antiguo. Y él precisamente hace algo muy parecido a mi libro. Yo como que me tomé de la idea de él, de que él va analizando primero los evangelios, después las cartas de Pablo, va como en el mismo orden que nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ¿ya? Y me gustó mucho. Normalmente hoy el hacer teología se hace de forma más sistemática. Por ejemplo, primero se habla de la resurrección y se agrupan todos los capítulos sobre la resurrección, después, no sé, una teología, en un libro de teología, de escatología, uno encuentra los temas agrupados por temas, ¿cierto? Y claro, puede ser útil si es que uno quiere saber, no sé, pues, la perspectiva del autor respecto a la resurrección, a la segunda venida, al juicio, a todas las cosas que tienen que ver con escatología. Eh, pero normalmente la gente va a eso, a resolver esa pregunta, ¿cierto? Y yo no quería que el libro respondiera a preguntas, sino que te diera todo el contexto, porque en el fondo el preterismo total te obliga un poquito como a reaprender todo el Nuevo Testamento, a leerlo de nuevo. Porque claro, uno puede decir, bueno, ¿qué significa la venida? Y yo puedo responder una cosa, ¿ok? Eh, pero esa parte no te va a convencer, pues, porque no calza con tu esquema que tenías de antes. Ok, ¿y qué pasa con la resurrección? Te puedo dar la respuesta, pero aún así no va a entrar en tu esquema. Entonces, lo escribí de esa forma, como para ir acompañando al lector con su Biblia, con su Nuevo Testamento, ¿cierto? Y de esa forma como ir redescubriendo todo y que en conjunto tiene coherencia, ¿ya? Porque las partes separadas, tratar es como un puzzle, hay que hacer un puzzle de nuevo, no tratar de meter piezas en algo que uno ya tiene medio armado, ¿cierto? Entonces fue eso. Y aparte de eso, que son los primeros capítulos, añadí, como tú decías, un marco teórico, ¿ya? Primero me fui al Antiguo Testamento y cómo hay que entenderlo, ¿ya? Cómo se tienen que entender las profecías del Antiguo Testamento, que en realidad nadie va a estar en desacuerdo con lo que yo escribo. En realidad los teólogos en general van a estar de acuerdo con lo que yo propongo, que en realidad, no sé, pues que en el año tanto ocurrió el exilio,
o que fueron expulsados los de las tribus del norte, fueron a Siria, o los egipcios fueron invadidos por, qué sé yo, Nabucodonosor en el año 700 y tanto, y esos eventos, ¿cierto?, tenían una profecía, y esa profecía era que iban a ser inundados, destruidos, llevados, arrastrados, ¿cierto?, asolados. Pero ¿por qué era importante incluir eso? Porque ese mismo modelo del Antiguo Testamento, que en realidad es súper aceptado, ya aquí yo no propongo nada extraño, pero digo, mira, esto que todo el mundo acepta, de que hay un lenguaje súper llamativo, súper vistoso, súper exótico, que tiene este cumplimiento, que es una guerra, lo mismo se repite en el Nuevo Testamento. Tenemos también cielos cayéndose, estrellas, un montón de cosas, y el cumplimiento debiera ser como lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Una nación destruyendo a otra, ¿cierto? Entonces también lo incluí. Y también incluí un apartado más chiquitito, que es la parte 2, que es sobre el pacto, cómo funciona el pacto de Dios, porque también es importante entender eso, darle la relevancia, porque en realidad la Biblia no habla, en realidad es súper débil hablar de que la tierra está maldita, de que la tierra tiene como algo como malo que tiene que resolverse, o que en general el castigo de Dios es destruir el planeta con una especie de bomba nuclear, ¿cierto? No, para la Biblia lo importante era este reino que iba a venir, ¿cierto? Un reino eterno, definitivo, que en realidad siempre tuvo una naturaleza no tan física, sino que una naturaleza más espiritual, ¿ya? Entonces ahí incluí la segunda parte. Bueno, la tercera parte ya les hablé, ¿cierto? Que en el fondo ir acompañando con el Nuevo Testamento al lector, como para que vaya reaprendiendo a leer el Nuevo Testamento. Y yo creo que por ahí. Bueno, y la otra pregunta que me hiciste, ¿qué me motivó a escribir el libro? Mira, en un momento yo en ese tiempo tenía la Biblia textual, la tercera edición, una que tiene como unas hojitas de olivo, ¿cierto? Y yo ahí la tengo toda rayada, pues. La tengo toda rayada con todas las cositas que iba encontrando cuando estaba estudiando esto del preterismo. Y tenía un montón de notas al margen, pasajes que se cruzan, ¿cierto? Atrás la tenía toda rayada. Y en algún momento dije, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a ordenar y voy a hacer como otra cosa, ¿ya? Porque ya la Biblia no le daba los márgenes para seguir escribiendo cositas. Así que ya hice como un texto aparte. Y dije, ¿por qué no lo hago como libro? Y lo publico, no sé, pero como algo conciso, en vez de andar subiendo notas a redes sociales, en ese tiempo Facebook como que la llevaba harto para poner estas notas. No, yo quería hacer como conciso, completo, porque, como te decía, no ir subiendo cositas de a poco, ¿cierto? Yo quería hacer el rompecabezas entero armado, más que dar piezas y que la gente las fuera armando por su cuenta. Bueno, es más larga la historia, pero más o menos en resumen es eso. A mí me gusta mucho que el libro, si bien no tiene una intención devocional, por decirlo de alguna manera, pero en el ir cambiando la óptica de mirar la escritura, igual va produciendo una forma diferente de mirar la manera en que Dios habla. Y eso me gustó mucho, porque claro, el libro es un libro escrito en tono de teología. No tiene una intención, no sé, de enseñarte a orar o algo así, pero de todas formas a mí me pasa al leerlo en extenso, que va, siento, comunicando no solo una forma de leer la escritura, sino, reitero, como una forma de reentender la manera en que el Señor habla. Desde el punto de cuando empieza a revisar las formas en que le habla el Señor a los profetas del Antiguo Pacto, y en que luego le habla a Juan, o la forma en que habla Jesús. Y creo que eso es súper genial, porque creo que después de leerlo no solo uno cambia un pensamiento o una opinión teológica o escatológica, sino que también puede llevarte a formas en que tú cambies tu manera en que tú caminas o lees incluso la actualidad al final, ¿sí? Y de la forma en que el Señor puede estar hablando o moviéndose en la actualidad, ¿sí? Y eso me gusta mucho.
Sí, en realidad, claro, no fue escrito con una intención devocional, pero al final el estudio de la palabra debiera llevarle a uno a eso, ¿ya? Claro. Cuando uno entiende la palabra del Señor de forma más profunda, debiera moverte una reflexión espiritual, personal, ¿cierto? Entender el tiempo de hoy, cómo se vive, que para mí no es una cosa intermedia, ya no es que estemos en un tiempo intermedio entre la primera avenida y la segunda avenida esperando que se termine de jugar el partido y llegue el pitazo final, ¿cierto? Sino que ya estamos en el estado definitivo de las cosas, ¿cierto? Con el reino de Dios, que para mí es la iglesia extendiéndose, abriendo sus puertas a los nuevos creyentes, ¿cierto? Eso sí, para mí es súper potente, me motiva al servicio, me motiva a seguir escribiendo, me motiva a enseñar. Eh, entonces, claro, o sea, yo creo que en general, todo libro de teología debiera uno llevarlo a, no solo el mío, sino que cualquiera, debiera llevarte a acercarte más al Señor, si en el fondo, por aprender teología o aprender ciertas cosas de la Biblia o aprender los idiomas originales, ¿cierto? No son un fin, digamos, sino que es un paso para llegar a tener una mejor relación con el Señor y entender más su palabra y entender más el mensaje de Dios, debiera llevarte a eso, así que no, súper bien. Para mí, por ejemplo, fue súper importante volver a entender la escatología desde la óptica que la planteo, porque a mí me generaba mucho ruido, pues me generaba contradicciones, leía la escritura y sentía que había cosas que no calzaban, entonces me inquietaba mucho eso. Decía, ¿cómo puede ser que la Biblia diga esto, que no cuadre con esto otro, que se contradiga, ¿cierto? Me generaba como una especie de crisis, ¿cierto? ¿Cómo Jesús se equivocó, dijo esto y no fue así, ¿cierto? Entonces, en general, todo lo que uno aprende de la palabra del Señor debiera llevarte a lo que dice Hernán, de tener una relación más cercana con Él. Si no, en realidad es llenarse la cabeza en materia. Sí, y precisamente con respecto al punto último que tú acabas de mencionar, me gustaría quizás preguntarte, porque yo me imagino que cuando tú iniciaste con estas preguntas, quizás no tenías el concepto de preterismo, de alguna manera te tuvo que haber llegado, de alguna manera tú dijiste, mira, existe esta posición, porque hay que decirlo, tú mismo lo mencionaste, no es una postura habitual. De hecho, es muy probable que muchas de las personas que vieron en nuestro programa estén escuchando muchas de las cosas que nosotros mencionamos por primera vez. Entonces, preguntarte, ¿cómo tú llegaste a este punto? ¿Cómo tú llegaste a decir, mira, está esta posición que a lo mejor nadie me había dicho? ¿Qué posición, qué postura tenías antes? ¿Cuál fue quizás lo que te enseñaron primero? ¿Cuál fue, por ejemplo, el versículo bíblico que tú dijiste, oye, no me calza, algo no me calza acá? Yo cuando llegué al Señor, bueno, llegué a una iglesia pentecostal, ¿cierto? Que era dispensacionalista. Yo miraba las noticias, ¿cierto? Y veía que a Israel le pasaban cosas, yo veía que ahí algo se estaba cumpliendo del Señor. Me alegraba mucho cuando Israel tenía triunfo contra los palestinos, cuando la ONU lo respaldaba, ¿cierto? Porque pensaba que el Estado de Israel moderno era el pueblo de Dios escogido, ¿cierto? Y nosotros como la iglesia estábamos al ladito haciéndole como barra, ¿cierto? Así como porrista. Eh, entonces, ya, y eso tuve un tiempo, ¿ya? Pero había muchas cosas que, mira, ¿dónde partió mis dudas con escatología, con el tema de la resurrección? Yo no estaba seguro qué iba a pasar después conmigo, después que muriera, ¿ya? Me generaba dudas. Eso del milenio, que... Entonces empecé a estudiar, y llegué al milenialismo. Ya, para mí fue súper revelador de que el milenio era un símbolo de la iglesia actual, ¿ya? Y que eso se estaba cumpliendo hoy, que era una cosa como que estaba pasando ahora. Oh, mira. Y otra cosa que me quedó muy fija en la mente del milenialismo es que todos los eventos escatológicos ocurren en un puro momento, no como el dispensacionalismo, que tiene todo un mapa, ¿cierto?
de cosas que pasan primero, después, que los 3 años y medio, todo un esquema, ¿ya? Porque claro, hay varios pasajes que te relacionan la venida con la resurrección, la venida con el juicio con la resurrección de los injustos, los justos. Entonces al final todo eso era una pura cosa, ¿ya? La segunda venida no era un gran esquema, sino que era un evento donde ocurrían hartas cositas, pero era todo ahí, y que la iglesia, digamos, tenía su cabida ahí en Apocalipsis, ¿cierto? Que era algo que pasaba hoy. Entonces, yo sentía que con eso estaba súper cómodo, súper seguro, pero igual tenía un tema dándome vuelta, que era el tiempo de la segunda venida. Y para mí, Mateo 24:34, que dice que no iba a pasar esta generación antes que todas estas cosas sucedieran, no, me generaba mucho ruido, mucho ruido. Vuelvo a la Biblia textual, tercera edición, que era mi Biblia regalona. Ahí lo traduce como no pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedieran. Yo decía, ya puede ser, pues este linaje, o sea que no va a pasar la raza de los judíos, o sea, los judíos no van a ser exterminados hasta que venga el Señor. Pero en el fondo de mi corazón decía, ya, pero esta cuestión igual es un arreglo como para tratar de salvar la situación, pues, ya. Pablo dice en todas partes, le habla a todos sus destinatarios, ¿cierto? A los tesalonicenses, por ejemplo, de que ellos cuando estuvieran vivos, cuando ellos estuvieran viendo estas cosas, iban a pasar. Apocalipsis aparece que iba a venir pronto como 20 veces, literalmente como 20 veces, que iba a ser pronto, pronto, cerca, pronto, pronto. Y eso me mareaba un poco, me generaba mucho ruido. Una vez estaba con una calculadora, cuando estaba ahí como entre que era dispensacional, la milenial, con una calculadora como sacando cuentas, pues, de los 3 años y medio, ¿cierto? Los 1260 días, sumando cuando se fundó el Estado de Israel y qué sé yo. Y quería cachar en qué año venía el Señor, pues tratando de sacar cuentas. Y en una como que me dio como un ataque de ira, agarrar la calculadora y la tiré así como enojada. Decía, pero Señor, ¿cómo pueden haber cosas tan raras, tan enredadas que nadie puede entender? O sea, dejó como un acertijo que nadie puede resolver. Y nadie lo va a entender nunca. Y esta cuestión siempre va a ser una discusión constante, como que nunca va a llegar a nada. Yo como que derrotaba, así como ya dando todo mi esfuerzo, derrotado. Me acuerdo que oré esa vez, pero así como con angustia. Decía, Señor, yo quiero entender esto. Y leí Daniel 12:2, que decía que al final los entendidos iban a entender, ¿ya? Y que iban a resplandecer como la luz, algo así dice. Yo le decía al Señor, yo quiero ser como esos entendidos que entienden. O sea, si tu palabra dice que va a haber gente que entienda, yo quiero entender. O sea, como que, pero de verdad estaba como una mezcla como de rabia y de enojo y de frustración. Mucha frustración, era como que cuando uno trata de hacer algo y no le resulta, así estaba. ¿Ya? Y bueno, después de eso como que dejé eso de lado, se lo dejé al Señor, ¿ya? Y en ese tiempo ocupaba harto Facebook y de repente veo un hermano que una página de escatología, de teología, no sé, sube un comentario de Mateo 24, y que cómo eso se cumplía en la invasión de Jerusalén del 70, y calzaba todo, de que la gente huyó, ¿cierto? De que estaban asediados, de que el asedio duró 5 meses, ¿cierto? De que al final toda la guerra duró como 3 años y medio, de que se cumplió en esa generación, y yo quedé como choqueado. Dije, tiene razón, pero esto no puede ser así, porque si fuera así, en realidad estuve equivocado todo este tiempo y todo el mundo estuvo equivocado todo este tiempo, y quedé como en una especie de crisis existencial 2 años. 2 años, así como que estaba choqueado, de verdad me costó mucho superarlo. No fue para mí fácil como aceptarlo. Después me conseguí un libro que se llama 4 puntos de vista sobre Apocalipsis. Habla del dispensacionalismo y del preterismo, pero preterismo parcial, ¿ya? Pero ese libro, en el fondo, lee Apocalipsis, el 99,9%, buscándole el sentido y el cumplimiento en el año 70, la destrucción de Jerusalén, y ahí ya me terminé de convencer, dije, ya está. Es así, o sea, no hay más vuelta que darle. Y ahí llegué, y esto fue ya hace un montón de años atrás, no sé, 10 años, más de 10 años, no sé, no me acuerdo, pero fue hace harto tiempo. Pero sí fue eso, hubo harta emoción detrás. Y para mí no fue un tema como ya, lo sé, fue como que, mira qué bonito, lo ves con la vida, escribo un libro. Fue un tema bien como pasional,
porque me generó un montón de emociones, po. Estaba frustrado, después como que entendí lo que como le que pedía el Señor y me impactó tanto que quedé como con una especie de luto, de duelo. En ese tiempo me iban a ver unas mormonas a la casa, pues a las mormonas decía, ya, si no quiero saber más, igual llegaban a la casa, me golpeaban, me hablaban de sus cuestiones, de José Smith y de que andaba en América Jesús y todas esas cosas que los israelitas, mira, los hijos de Sedequías inmigraron a América y que los hijos de Noé llegaban a América, fundaron unos pueblos. Y claro, me puse a estudiar el mormonismo en ese tiempo, y claro, José Smith salió con su doctrina de los mormones, ¿cierto? Inventó toda esta historia, y claro, pues salió con esta novedad ante el mundo, esta como revelación. Literalmente, según él, un ángel se lo había revelado, ¿cierto? El ángel Moroni le dijo que escribiera estas cosas en las tablas de piedra, y yo me sentía como José Smith, ¿cachai? Como alguien que le llevó una revelación extraña así de la nada, y que como que quiere cambiar toda la historia. Y eso yo decía, no puede ser, pues yo no puedo ser un gallo hereje, un tipo que anda inventando cosas nuevas, que viene a romper con lo que la iglesia ha creído siempre. Entonces, para mí también fue un montón de sensaciones como que me costó mucho sobrellevar. Yo creo que gracias al Señor las pude superar. Pero de verdad tuve, de verdad, 2 años así y buscaba información y leía, y mientras más me metía, como que más me convencía y no sabía qué hacer con eso. ¿Qué hago con esto? Como que, a ver, ya, bien, ya estoy claro con esto de la escatología, ya armé bien el esquema, pero ¿qué hago con esto ahora? ¿Qué fundaré mi propia iglesia? No es mi idea, pues yo no quería ser como José Smith, pues yo decía, no, ¿cómo puede ser? Bueno, también justo conocí un testigo de Jehová, también había estudiado los testigos de Jehová, y también, claro, hay gente que sale con doctrinas medias novedosas, extrañas. Ellos también dicen que en algún momento Jesús vino, ¿cierto? En el año 1900 y tanto, y le buscan una interpretación a las cosas. Yo me sentía como ellos. Entonces, para mí era chocante porque nunca fue mi ánimo ir y romper contra las tradiciones, las cosas que normalmente se enseñan. Po. Al contrario, o sea, nunca fue mi ánimo. Dije, yo quiero seguir como siempre, pero parece que por ahí no era la cosa, ¿cierto? Al menos yo creo que el Señor me mostró otro camino. Entonces, sí, fue bien, hubo harto ahí. Me acuerdo que estaba en la iglesia y estaba el Data con la música, con la canción, digamos, la alabanza. Yo estaba así como mirando para abajo y no cantaba, ni siquiera aplaudía, estaba así como dándole vuelta y decía, pero ¿cómo puede ser? Y fue como no sé cómo describirlo. Fue como una especie de asimilarlo, pero me costó mucho asimilarlo. Yo soy de teología en la salvación calvinista, ¿ya? Yo no creo que la salvación se pueda perder, ¿cierto? Y también eso fue un cambio a mí, ¿ya? Porque antes yo creía que la salvación se perdía, porque si uno pecaba o no se arrepentía, ¿cierto? Se perdía la salvación. Después descubrí la teología reformada calvinista. Claro, para mí fue un cambio súper grande, entonces también fue... Pero no me generó una sensación como destructiva, porque claro, hay iglesias que creen eso, ¿cierto? De hecho, la iglesia que ahora voy es una iglesia reformada, ya, no hay problema. Pero esta otra doctrina, que nadie la toma, digamos, oficialmente como iglesia, o muy escasas iglesias la toman, sí me genera ese problema. Decía, ya, ¿y ahora dónde pertenezco? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Y eso, hermano, ya, no le doy más la vuelta al tema. No, pero mientras te escuchamos, yo te digo, a mí se me dieron unos flash de Vietnam, así como unos flashazos, así como de unos recuerdos, porque creo que todo, en algún momento cuando empezamos, toda Latinoamérica fue adoctrinado en el dispensacionalismo por los misioneros que llegaron de Norteamérica, la misma llegada de los misioneros que estuvieron en los avivamientos de 1909 en Chile, de ahí en adelante, o sea, las Biblias Scofield en su momento que se multiplicaron en toda Latinoamérica, fueron centros de estudio y todo desde el dispensacionalismo. Entonces, todos recibimos a Cristo con esa enseñanza, digamos. Todos escuchamos alguna vez, o por lo menos si tuvimos alguna cercanía con el mundo evangélico de niños, canciones que hablaban del rapto, canciones que hablaban de te quedaste,
y todos se fueron, habían unas muy terroríficas, había unas que eran como esperanzadoras, como que él viene, pero también habían unas que eran como te quedaste atrás y todo el asunto. Entonces, era súper fuerte. Yo creo que ahí, y todos los hermanos seguramente, yo conozco a algunos de los que han estado viendo el programa, es fuerte romper con un esquema, porque hay una sensación de pérdida de esperanza, una esperanza que tenían en algo a futuro, y caer en cuenta de que esa esperanza está aquí y poder asumirla y decir, efectivamente, ya estoy en este reino. Es una transición, digamos, que a veces demora. Y demora porque, y ahí es donde yo veo el aporte, digamos, de poder ordenarlo de tal manera, tal como tú en algún momento te lo propusiste. Pues yo había leído, por ejemplo, el primer libro que me sacudió era uno que se llamaba Días de Retribución, me acuerdo, Días de Retribución, no recuerdo, claro. Ajá. Y ese fue el primero que me sacudió así la cabeza porque yo súper dispensacionalista, lo había enseñado en la iglesia, había hecho el mapa ese que tú, por eso me venían los flashes de Vietnam, tenía los mapas, veía las noticias igual, así con a ver si son los chinos, el ejército de Oriente y de todo este rollo. Todo ese cuento. Y me había convencido yo mismo, había convencido a otros, digamos, pero también con todas las lagunas que eso tiene. Y cuando me acuerdo que leí eso, buscando material para ir entendiendo más Apocalipsis, y doy con este libro de Días de Retribución, y me da una patada en la cabeza, así, pero a full, porque empiezo a entender un montón de cosas, a encajarla obviamente con otras, y recuerdo que en una conversación con otro hermano, empezamos a hablar de esto, a darle vuelta. Yo ya estaba un poquito ya más, porque llevaba un par de tiempo dándole vuelta al asunto, pero todavía en el lugar donde yo pertenecía, todavía era muy estricto con el dispensacionalismo, o sea, eso no se podía tocar, era la Virgen María de la congregación, era intocable. Entonces era casi como hablar despacito. Oye, mira, este versículo dice tal cosa, puede tener esta interpretación que encaja muy bien con lo que... Entonces, en esa conversa que tuvimos, me acuerdo que el hermano que estaba conmigo le dio una jaqueca, o sea, a ese nivel. Le dio una jaqueca y él llegó, porque él era maestro también en la congregación. Como todo le encajaba, no podía quedarse no podía negarlo, ese era el asunto. Y al otro día me llama y me dice, oye, no dormí. Me quedé toda la noche leyendo, revisando. Y hoy día amanecí con una jaqueca porque no le doy vuelta. También de ahí para adelante él nunca más pudo simplemente tragarse toda esta idea de un reino político de Cristo en una Jerusalén física. Y, y ahí como que se empiezan a caer varios mitos en nuestra cabeza igual. Pero al escucharte, creo que resume muy bien la experiencia de haber salido de alguna forma, de romper una idea en la cual ha sido doctrinado gran parte de nuestro continente. En Estados Unidos este asunto es full, a pesar de que hay mucha gente que gracias a Dios, yo en estos últimos años he conocido mucha gente que ya no es dispensacionalista en sí, eh, pero también es todo un quebrecabezas, porque yo siento que hay otras cosas ligadas aparte del hecho de una venida en carne de Cristo en el futuro. Eso está ligado a otro elemento. Se empieza a ligar de a poquito como a otro elemento que tocan la vida diaria de la iglesia, como bien lo planteaba Hernán, o como tú lo mencionabas también, de cómo veo las noticias incluso. O sea, cómo veo lo que pasa entre los países versus una visión con esta idea de destrucción a futuro de la Tierra con bomba atómica y todo. Yo me acuerdo incluso haber leído, haber escuchado a alguien que me dijo que lo que Ezequiel decía, donde iba a caer un gran fuego, y entonces él tomaba ese versículo y ponía lo que pasaba con las bombas atómicas y me decía, no, es que está hablando de eso. O sea, a toda la congregación se lo explicaban así. Y entonces con las bombas atómicas, o cuando dice que O Israel el pasaje de volverá. Pedro de los elementos desechos, por ejemplo. Mira, esa es la Exacto, fisión de los átomos en la bomba atómica. exacto. Entonces, claro, cuando uno ya deja eso
Y como tú mencionas bien en el libro, de hacer esta explicación de, mira, las profecías se interpretaban así, no había una destrucción de la Tierra, a pesar de que se dice va a haber una destrucción y todo, pero el planeta no explotó. Y en el futuro, cuando Jesucristo viene, en el Nuevo Testamento, se usan los mismos lenguajes, no están diciendo que la Tierra va a explotar. O sea, tranquilo, ¿cómo? Tranquilo, no te alarmes cuando haya una noticia. Entonces, creo que va tocando muchas cosas, igual fibra íntima, que se han vuelto tradición, tal como tú mencionas, que se han vuelto canciones, que se han vuelto prédicas completas, seminarios completos acerca de ahora que está ocurriendo tal cosa en tal país, preparémonos, cosas así, versus una vida en donde sé que el Cristo reina, sé que Él ya está sentado en el trono y sé que la iglesia en sí tiene que expandir ese reino. O sea, mi enfoque ya no está en cómo me preparo junto comida, digamos, cosas así, sino mi enfoque está en cómo extiendo este reino. Entonces ahí yo creo que el cambio parece pequeño, pero a la larga con el tiempo uno lo va notando. El cambio es enorme, claro, porque como tú estás diciendo que no estamos en un partido esperando que toque el pitazo final, que se acabe, ¿cierto? Estamos en una cosa intermedia que sabemos que va a acabar mal, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia en la segunda venida? La esperanza es que se acabe y que acabe mal, de que la iglesia se corrompa, de que la iglesia vaya de mal en peor, de que la ciencia aumente, y que todas estas cosas como que se nos vienen encima. ¿Y qué es lo que para mí enseña la palabra? Que es al revés, que nosotros somos la nueva Jerusalén, que tenemos que expandirnos, que tenemos que abrir las puertas a la gente para que venga Cristo, reciba el agua de vida, ¿cierto? Las hojas del árbol de la vida, los frutos, tenga vida eterna. En el fondo es un echarle para adelante y no escondámonos debajo de la mesa cuando uno hacía Operación Daisy en el colegio, y se la Operación Daisy, ¿cierto? Preparémonos para la Operación Daisy y nos escondemos debajo del pupitre, ¿cierto? Porque va a haber un terremoto y nos va a caer todo encima. No es así. Entonces es un cambio de paradigma súper grande que debiera uno motivarlo a el servicio, debiera motivarte a enfocarte en la obra del Señor, porque la palabra dice pues, que esto va a seguir, va a continuar, y va a continuar y va a mejorar incluso, y va a seguir expandiéndose, va a seguir mejorando. Te cambia la visión del futuro. Uno pasa de un pesimismo a un optimismo, ¿ya? Uno dice, pucha, mira a Ucrania, mira a Rusia, y dice, pero ¿y cómo va a terminar esto? ¿Qué es lo que va a decir el dispensacional? No, es que va a venir Cristo y se acabó. Como el chasquido de Thanos. Listo, hasta aquí llegamos. Pero ¿qué es lo que creo yo? Que no, porque uno tiene que ir con el Evangelio. Toda esa gente que está metida en política, haciendo mal la pega, llevando a sus países a guerra, es gente que no tiene su alma rendida al Señor y la iglesia tiene que alcanzarlo. De ahí se van a acabar la guerra. El compadre que hizo el portonazo, la noticia del Chilevisión, del Mega, no sé, a ese cabro tiene que llegarle el Evangelio. Y así él va a dejar de hacer lo que está haciendo, se va a convertir. La persona que roba, la gente que es corrupta, la gente que está en poder, toda esa gente, la solución no es que venga... hay un argumento, hay un recurso que se ocupa en cine, ¿ya? Que se llama Deus Ex Machina. Que es cuando... El guionazo. Exactamente, pero el nombre técnico es Deus Ex Machina. ¿Ya? La machina era como una grúa que bajaba del teatro, esto es del tiempo de los griegos del teatro, bajaba un dios que salvaba la situación, ¿ya? No sé, pues el Señor de los Anillos, el pobre Frodo arriba de una roca con lava, el pobre ya no tenía cómo salvarse, y llega Gandalf con las águilas y lo rescata. ¿Ah? Estamos esperando eso, un guionazo, como tú decís, ¿ah? Que nos salve. Entonces, ¿qué es lo que hace Frodo? ¿O qué es lo que hace el que está ahí? Espera que llegue Gandalf con sus águilas y lo saque de la lava porque se está hundiendo. ¿Qué es lo que entiendo yo que dice la palabra? Que no, que nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con su poder, ¿cierto? Y en sus promesas, expandir la iglesia y nosotros hacernos cargo de la lava, de los problemas y ir nosotros con Él arreglando el mundo. Y eso es potentísimo, es un cambio del quehacer de la iglesia, es un cambio de la misión de la iglesia. Ir a los perdidos y entender de que esa agua de vida
no es que literalmente vamos a tener un árbol brillante que va a tirar una agua mágica. Es una metáfora, ¿cierto? Para recibir a Cristo. Cristo dijo, yo soy el pan, el agua, ¿cierto? Cómanme, bébanme. Y no es que Jesús se transformó en esas cosas, ¿cierto? Es una metáfora para decir, me necesitan para vivir. Por eso soy el agua y el pan. En el Apocalipsis también, pues hay una ciudad que tiene esa agua de vida, ¿cierto? Un árbol que da sanidad, que da vida eterna. Entonces es metafórico para eso, para nuestra vida hoy en Cristo, lo que estamos viviendo, quienes creemos en Él. Así que sí, es un cambio gigante de perspectiva de las cosas. Y bueno, remontándonos un poquito a algo que tú dijiste, que para ti fue un tema de que, claro, tú lo viviste como que se te acabó, como que se te fumó como esa esperanza, ¿cierto? Que en algún momento tenía que pasar el dispensacionalismo. Claro, yo no lo vi tan así. Para mí fue más chocante el tema de ir contra la corriente. Esa cuestión me chocó más que perder esa esperanza, porque esa esperanza la cambié por esta esperanza que te estoy contando ahora y me pareció mejor, más coherente, ¿cierto? No, para mí lo que fue terrible fue ir en contra de la corriente de todo el mundo. Eso fue como, ¿y cómo lo hago? ¿Por qué el Señor a mí me manda estas cosas extrañas a creer? Si yo no soy de andar peleando, ni andar como, no sé, yo creo que no va con mi forma de ser el andar propagando ideas raras o cosas extrañas. Y en esto terminé. Entonces, para mí eso fue lo complicado de todo este tema. Creo que es fuerte igual pensando en ir contra la corriente y todo, la idea, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Como de que todo el sobreénfasis en la Segunda Avenida, el rapto y todo eso, como que fuese la forma de creer, ¿sí? Fuese como la tradición de la Iglesia, sobre todo el énfasis fuerte en el advenimiento inminente y ese pitazo final del partido, el guionazo, como decían ustedes, cuando en realidad todo ese sobreénfasis es algo súper moderno entre comillas, pero el sobreénfasis tiene como unos 200 años del dispensacionalismo fuerte, tiene como unos 200 años por ahí, por 1830, recién Nelson Darby el apellido, ¿cierto? Darby abre o plantea ya el dispensacionalismo fuerte que se enseña en la mayoría de las iglesias, tanto norteamericanas como sudamericanas, o latinoamericanas en general, y no tiene tanto tiempo. Y de ahí igual quería mencionar lo importante que me parece el hecho de que esté saliendo del Señor y este material desde Sudamérica o desde Chile, incluso por la importancia que tiene la figura de Manuel Lacunza, que a veces hemos nombrado, ¿cierto? Pienso todos lo ubicamos, con la escritura de este libro de la Avenida del Mesías en Gloria y Majestad, que es todo el germen fuerte del dispensacionalismo, con este énfasis en el pitazo final de la Avenida de Cristo repentina, que suspende la historia, por decirlo de alguna forma. Los católicos lo excomulgan por escribir ese libro, lo echan de Chile incluso, y lo reciben protestantes acá en Inglaterra, en Reino Unido. Y de hecho, la iglesia que lo recibe, que es Edward Irving, es el mismo lugar donde está Nelson Darby también, que era el movimiento de la Hermandad de Plymouth, y que está muy asociada a los avivamientos que van a venir después. Y entonces es heavy porque hay otro escritor que se llama Darrell Miller, ¿sí? Lo ubicamos, ¿cierto? Él habla mucho acerca de transformación de comunidad y justamente de la iglesia transformando la tierra. Y entonces él dice, históricamente, durante los 2 milenios de la iglesia, siempre que hubo un avivamiento en la iglesia, ese avivamiento terminó en transformación cultural, en una transformación de la ciudad o de los países, y que duraba varias décadas o a veces hasta siglos, incluso contando la misma reforma, por ejemplo, no necesariamente un avivamiento tipo pentecostal, sino un despertar de la iglesia a lo largo de los siglos. Cada vez que había un despertar, dice él, terminaba ocurriendo una transformación social. Pero eso, la única ocasión en que eso dejó de ocurrir fue con los avivamientos que empezaron en el 1850 hacia adelante, porque tenían puesta esta vacuna, dice él, del escapismo de la Segunda Avenida, que profetizaba todo lo contrario, no que la tierra iba a ser transformada, sino que iba a ser que tenía que ser destruida, que las sociedades tenían que colapsarse,
que todo tenía que ser cada vez peor. Y es súper heavy porque, claro, uno va a ver que después en el siglo XX, justamente toda la proyección en que la iglesia piensa, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis se trata del anticristo y qué sé yo, toda esta proyección se va a ver en el planeta incluso. O sea, esa idea que la iglesia tiene se va a ver en el planeta y la iglesia va a decir, oh, sí, mira, sí, eso es genial, prácticamente, porque quiere decir que el Señor ya viene. Y la iglesia va a dejar de esperar ser un agente de transformación en la tierra por esa vacuna, entre comillas, ese virus, eh, que fue hace ya 2 siglos el dispensacionalismo. Entonces creo que el poder, como, no sé, extraer eso de uno, extraer eso de la iglesia, es súper relevante y tiene una proyección en la vida práctica de la iglesia, en la vida de la iglesia en la tierra, que va mucho más allá de un cambio de opinión, ¿sí? Y que tiene proyecciones eh, prácticas, de nuevo, en la vida de la iglesia en la tierra y que yo pienso que pueden afectar décadas y los siglos por venir incluso. Así como lo afectó negativamente todo lo que la iglesia empezó a pensar y a hablar en, en el último siglo, como lo dijimos en algunos capítulos, y con esto termino esta intervención. eh, la iglesia, por ejemplo, norteamericana es hiperdispensacionalista. Y Y la entonces, política norteamericana y a es eso quería igual. ir, po. Y entonces, la masa norteamericana, el pueblo norteamericano es súper dispensacionalista porque son la mayoría protestantes y tienen el dispensacionalismo en la cabeza. Y entonces ellos piensan, pues, o sea, el planeta tiene que explotar, el planeta tiene que ser destruido, Israel tiene que, todo lo que decía Leopoldo delante, y genial si nuestro gobierno apoya a Israel a bombardear Gaza y qué sé yo, porque eso es parte del proyecto de Dios. Y entonces, al final, toda esta forma de leer la escritura tiene implicaciones que van mucho más allá de si la predicación de la iglesia está bien o no, sino que tienen que ver incluso con lo que pasa en nuestros países. Sí, yo creo que todos reconocemos acá la importancia que esto tiene en la práctica, porque redefine el propósito de la iglesia. Cambia el propósito de la iglesia, de esperar el momento final, ¿cierto? A ser un agente transformador. Y eso es lo que siempre la iglesia tuvo que haber sido, ¿cierto? Un agente transformador, ir, evangelizar, afectar la cultura, no en un sentido de dañar la cultura donde se está llegando y quitarle su esencia, sino que redimirla para Cristo, ¿cierto? Eh, sacarla del pecado, ¿cierto? Abrirle los ojos a este reino, ¿cierto? Al cual todos pueden pertenecer, y no esperar, no inmovilizarnos, ¿cierto? Entonces, tiene ese tremendo eh, como coletazo. Así es, sí, es muy cierto y hay una cosa que me llama mucho la atención en todo esto y es que de alguna manera Leopoldo no tan solo tiene amigos que piensan como él, sino que también tiene amigos que quizás no comparten las mismas ideas que él tiene o lo que él ha escrito, pero aún así tiene amigos que tienen otras posturas. Y lo digo porque eh, cuando comenzamos a entrarnos a este entendimiento, yo creo que todos de alguna manera chocamos con muchas ideas que teníamos, con ideas preconcebidas que teníamos, cosas que nos habían enseñado. Y a mí me pasó, yo había estado muy acostumbrado a escuchar estas posturas, sobre todo dispensacionalistas, y me acordaba, por ejemplo, de algunos personajes, de algunos pastores que con mucho ímpetu decían, Cristo viene. Por ejemplo, uno que se me viene siempre a la cabeza es Gigi Ávila, ¿no? Y él le hacía tanto énfasis en el asunto. Y para mí era una persona que se notaba que era una persona que tenía mucha fe en el Señor. O sea, nadie puede dudar
de que ciertamente él era un hijo del Señor y que el Señor estaba con él y que lo que él, en la posición que él estaba era una posición que era parte del reino del Señor. O sea, eso es algo evidente. Nunca lo conocí en persona, pero no era necesario. O sea, realmente al escucharlo tú sabías que él hablaba por medio del Espíritu del Señor. Entonces yo decía, ¿cómo es esto que él está diciendo esto y ahora yo estoy entendiendo esta cosa? O sea, o él está mal o yo estoy mal. ¿Qué pasa acá? Y no sé si a alguno de ustedes le pasó algo así, pero yo le pregunté al Señor, ¿qué pasa con aquellas personas que en algún momento con tanta ímpetu, con tanta energía, predicaban la venida del Señor? Y el Señor me hizo recordar un texto donde él dice que él pasa por alto el periodo de la ignorancia, ¿no? Entonces, ya yo entendí que en verdad hay cosas, hay entendimientos que son revelados según los periodos, según los siglos, según los tiempos que va transitando la iglesia. Por ejemplo, el entendimiento que tenía Martín Lutero es muy distinto al entendimiento que después, por ejemplo, tiene en John Wesley, por ejemplo. O el entendimiento que tenía en los hermanos Wesley es muy distinto después al que va a tener, por ejemplo, los hermanos de la calle Azusa, ¿no? Todos ellos tenían distintos tipos de énfasis. Todos ellos tenían entendimientos, revelaciones que eran propios del tiempo donde ellos estaban viviendo. Eh, y eran de parte del Señor, de eso no me cabe ninguna duda. Entonces, ahora puedo entender que si alguno de ellos, por ejemplo, viniera a este tiempo, habría muchas cosas que a lo mejor no entenderían, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en el tiempo perfecto, en la hora correcta, hablando en las cosas que tenían que hablar en ese momento. Pero yo tengo la certeza de que este tiempo en el que estamos viviendo ahora es un tiempo para poder renovar nuestro entendimiento, para poder entender estas cosas que el Señor nos está hablando en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo. Por lo tanto, podemos ir recibiendo las preguntas que el Señor nos ha dado, los cuestionamientos que el Señor ha puesto en nosotros, como el cuestionamiento que puso en ti, Leopoldo. Cuando te conocimos, nos alegramos mucho porque sin habernos visto antes, pensábamos lo mismo, pero no te habíamos visto y realmente coincidíamos en muchas cosas. Entonces, y decíamos, ¿cómo es esto posible? Bueno, ciertamente es porque el Señor puso eso en ti y en otras personas. En este caso, como nosotros hemos ido recibiendo esas preguntas. Entonces, mi pregunta va por ahí, Leopoldo. Esto es, yo sé que es importante, pero no por eso voy a dejar de ser amigos de mis hermanos que a lo mejor no piensan así, de familiares que a lo mejor no piensan así y que en su época, cuando ellos eran jóvenes, etcétera, se habían afirmado de muchas de estas ideas, pero no por eso, por ejemplo, voy a dejar de saludarlos, voy a dejar de compartir con ellos, ¿no? Sí, mira, un tema que me quedó muy marcado cuando estudié el libro de Apocalipsis es que la iglesia es una, ¿ya? La Nueva Jerusalén es una Nueva Jerusalén, ¿ya? Entonces todos pertenecemos a la iglesia, no es que hayan varias iglesias, nosotros tenemos varios lugares donde nos congregamos, gente que se junta en casa, gente que pertenece a corporaciones enormes, ¿cierto? Pero el Señor nos ve como un puro pueblo, ¿ya? Una sola ciudad, un solo conjunto de personas, ¿ya? Entonces, la iglesia son las personas, ¿ya? Uno dice, voy a la iglesia, pero en el fondo una manera de referirse es que te vaya a meter al templo, al lugar, a la casa, lo que sea, ¿ya? La iglesia somos todos. Entonces no podemos enemistarnos con la gente que piensa diferente. Ahora, la salvación no es por ortodoxia, es por fe y por los méritos de Cristo. Si fuera por ortodoxia, el que de verdad cree lo que debiera creer, yo creo que nadie se salvaría, porque yo creo que estoy lleno de errores. Porque claro, si me equivoqué, estuve años pensando de forma errada, a mi parecer,
respecto a la segunda venida, en qué otras cosas más estoy súper equivocado y no sé, cosas que a lo mejor no he estudiado, cosas que a lo mejor no le he dado mucha vuelta y que las asumo porque alguien me las enseñó así. Nuestra teología que tenemos en nuestra cabecita está conformada enormemente por cosas que alguien más nos enseñó, que nos dijo cómo teníamos que entenderlas, ¿ya? Y creo que nadie se crió en no sé, en una isla con una Biblia y llegó a todo lo que tiene en la cabeza, ¿cierto? Uno fue aprendiendo, le fueron enseñando cómo leer, cómo interpretar ciertas cosas, y está bien, ¿cierto? Está bien, tiene que ser así, ¿ya? Yo creo que el Señor, dentro de todo, él va guiando a su iglesia, ¿ya? Pero también somos seres humanos, estamos corruptos, ¿cierto? Entonces nos equivocamos, malentendemos ciertas cosas, o tenemos información incompleta nomás, ¿ya? Los griegos, cuando se toparon con la escatología, ¿cierto? No tenían mucho fundamento, bueno, hay varios autores que lo dicen, lo leían bajo sus concepciones, ¿ya? Entonces ellos leían de que, bueno, el mundo se iba a acabar, iba a desaparecer, se iban a acabar las estrellas, la luna, lo entendieron así, ¿cierto? No hicieron un estudio del libro de Isaías, de Jeremías, tampoco se fueron a Zacarías y dijeron, sí, en realidad este es el cumplimiento, no tenían acceso al libro de historia, digamos, que te dan los años que fueron correspondientes, entonces ellos entendieron como les pareció mejor, ¿ya? Entonces, claro, una vez se equivoca, enseña cosas, esas cosas van permaneciendo en el tiempo y como que agarran harto vuelo, pero bueno, el Señor nos salvaguarda. Y como en todo campo de conocimiento, en la teología también va avanzando, va desarrollándose, y eso pasa en la medicina, ¿cierto? Hace unos 500 años atrás la medicina no era lo que era hoy, hace 500 años atrás todo era muy diferente, ¿ya? No teníamos luz, no teníamos Zoom, no teníamos StreamYard, ¿cierto? Hoy sí. Y lo mismo pasa en teología, va desarrollándose, y claro, hay gente que eso le genera rechazo y es normal, ¿ya? Que te genere rechazo porque es muy probable que esté errado, como nadie pensó esto. Pero hay que entender que tenemos nuevos antecedentes que antes no habían. Eh, Tenemos quizás de repente la capacidad de analizar las cosas diferentes. Entonces, claro, hay que tener ahí cierta medida en hasta qué punto aceptamos ciertas cosas y no, y esa medida siempre tiene que ser la escritura. Lo bueno es que la escritura no cambia. Nuestra interpretación sí. Ahora, claro, tenemos que convivir con la iglesia, ya no juntarnos solamente con los que piensen como nosotros. Yo creo que eso también debería aplicar a todo campo de cosas, ¿ya? No encerrarnos en nuestro círculo, sino terminamos haciendo una secta. Y no debiera ser así, pues sí. Como digo, la iglesia es una, la Nueva Jerusalén es una, no solamente los que piensan de forma preterista se van a salvar, ¿cierto? La salvación es aceptar la obra y los méritos de Cristo, su sacrificio expiatorio, ¿cierto? La fe nos lleva a eso, que es un don de Dios, entonces, y esos son los salvos, y tenemos que juntarnos, tenemos que construir esta iglesia, ¿cierto? Somos piedras que vamos construyendo y formamos esta nueva Jerusalén. Entonces, sí, es un error gigante aislarse por temas doctrinales. Sí, naturalmente hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero tratar de dentro de todo entender de que tenemos que estar unidos, no podemos estar separados. Es un error. Bueno, yo en mi iglesia donde me congrego, mi iglesia no comparte esto conmigo. De hecho, pocos hermanos saben lo que realmente pienso, porque en realidad, claro, mi idea tampoco es ir en contra de lo que cree mi iglesia, empezar a generar discusiones, controversias, separaciones. No, yo creo lo mismo que el hermano Leo, entonces me voy, hagamos nuestra iglesia propia. Para mí no debería ir para allá. Tiene que todo apuntar a que cumplamos esta misión de ser esta nueva Jerusalén que da el agua de vida. Y si uno se congrega en un lugar donde se cumple eso, bien, ya no existe tampoco la congregación perfecta, donde uno va a estar totalmente de acuerdo con las formas, con la doctrina, con todas las cosas. Yo creo que es súper difícil. Entonces, ir allá, juntarnos, tenemos que ser un solo cuerpo. Y eso, hermano. Sí, mira, le diste el clavo con un punto porque, bueno, yo estoy súper agradecido a los amigos que tengo, sobre todo los que no piensan así porque me soportan harto. A mí me pasa que se me sale, o sea, no lo puedo como evitar, y entonces me tienen mucha paciencia, digamos, en ese sentido, porque me aguantan, digamos, cuando
termino discutiendo de algún punto X, digamos, en que no estamos de acuerdo, pero como digo, son gente que me soporta harto y me quiere harto. Tal vez en ese sentido, en toda esta transformación, sí tuve la bendición de sí conocer personas que inmediatamente, digamos, rápidamente, tener gente cerca que ya veía la economía de Cristo, lo voy a poner así, eh, desde este punto de vista. Y aquí quiero hacer como el link con un poco lo que mencionaba igual tú, Isaac, de cuando mencionaba a J. Ávila. Yo podría considerarme un biógrafo de J. Ávila, porque en su momento consumí todo lo que, cuando estaba recién en la iglesia, tenía 16 años, consumí todo lo que era lo que tenía J. Ávila, libros, cassette en ese tiempo, bueno, de todo. Y claro, él encerraba su mensaje en 3 cosas, según él mismo, que era Jesús salva, Jesús sana y Jesús viene. Esas eran las 3 cosas que él predicaba en cualquier parte. Digamos, todas sus predicas se resumían en esas 3 cosas, porque él mismo lo decía así. Pero si te fijas en la historia de él y en su vida, sus grandes equivocaciones fueron con el Jesús viene. Y fueron equivocaciones que él no buscó, digamos, porque más de alguna vez, como pasa también con esta doctrina, que tiendes a buscar cuando viene. Y entonces en ese tiende a buscar cuando viene, tiende a buscar las señales de cuando viene. Entonces, en eso se equivocaba. Pero cuando le daba al Jesús sana y Jesús salva, no, por ahí todo funcionaba. Incluso toda esa polémica alguna vez tuvo, porque no sé si recuerdan que J. Ávila fue el de la tele en la caja del diablo y todo ese rollo, y en su, digamos, campaña la gente traía los televisores y los rompía. Todo ese rollo de la caja del diablo era porque las señales del que Jesús viene, con esta idea de la apostasía del dispensacionalismo. Entonces, y después tuvo su programa en la televisión y tuvo que pedir perdón antes de tener su programa en la televisión, porque obviamente mucha gente destruyó su ahorro en su campaña en la Todavía la televisión. estaban pagando, estaban ya Claro, en la 10ª cuota. exacto. Entonces el tema es que efectivamente sus errores, donde él tuvo problemas, siempre era en el Jesús viene. Y eso a mí me lleva de nuevo a esto que estamos conversando. O sea, si yo tuviese un G. Ávila de amigo, me quedaría quererlo nomás. Como me pasa a mí, que yo siento que hay gente que dice, ya, Simón hay que quererlo nomás, ya, porque insiste con esa cosa, insiste con esa cosa, insiste. En mi caso, a mí como que yo soy sincero, no me angustié cuando sentí esto en cuanto a voy a tener que ir contra la corriente, sino que mi angustia fue soltar algo, lo voy a poner así, algo en lo que yo estaba profundamente convencido, tener que soltarlo y abrazar otra cosa, y no podía abrazarlo hasta que no estuviese profundamente convencido. Entonces, como eso fue un proceso, en el intertanto me quedé en el aire. Me quedé con muchas preguntas, con muchas dudas, y hasta que ya pude abrazar lo otro, decir, ya, si ya me quedó clarísimo, ahí ya me volví insoportable. Digamos, y ya teníamos que soportarlo al hermano, porque acá rato saca sus cosas y todo ese rollo. Entonces, pero vuelvo al punto este porque efectivamente algo dijiste tú, Leopoldo, que me parece muy importante. Al final no somos salvos por lo que sabemos mentalmente, digamos, así como cuál es la estructura teológica que tengo. Eh, somos, somos salvos por la obra de Él. Y ahí todos decantamos lo mismo, lo dicho en Romano, lo dicho en Gálatas, antes era la ley, la economía del Señor, y por eso mencionaba eso. Antes en la ley se buscaba la justicia, se buscaba la justificación, bueno, no se logró. Ahora, como dice Pablo, todo está en Cristo. O sea, en creer en Él, la fe dejo la ley y tomo la fe, y en la fe en Él, en los atributos de Él, en lo que Él cumplió. Y ahí de nuevo yo me abrazo y digo, porque lo cumplió todo. Y ahí es donde empiezo yo mi discusión, cuando alguien dice, no, porque Cristo lo cumplió, yo también creo en eso. Mis amigos que son más dispensacionalistas me dicen, no, si yo creo que Jesucristo lo cumplió. Y entonces yo entro con él, pero lo cumplió todo. Y ahí de nuevo dejo como el pie, así como cuando están a cerrar la puerta y ponía el pie, una cosa así. Efectivamente, todo se resumió en él,
en Jesucristo como la simiente, como la puerta de salvación, como la fuente, y a mí en este caso, y creo que todos nosotros, también obviamente significa como una ampliación de cómo el reino, cuando nos damos cuenta que Él efectivamente hizo todo lo que dijo que iba a hacer, cumplió todo lo que dijo que iba a hacer, y por lo tanto, eso me da certeza de que todo lo que me prometió en cuanto a la resurrección, por ejemplo, que tú mencionabas, que era un tema en tu mente, cómo va a ser eso, eh, está cumplido. Mencionaste Tesalonicense, que es la gran discusión típica que yo tengo con los hermanos también, cuando siempre me mencionan Tesalonicense y la resurrección y lo que dijo Pablo. Entonces entrar a explicar que no, pero si esto está súper sencillo, no es tan terrible. Mira, si Pablo lo único que está diciendo es algo que ya explicó en otras cosas. Entonces, todo está en él y me permite pararme en esa verdad. O sea, efectivamente ahora, antes no lo sentía así. Efectivamente ahora yo siento que estoy parado en una roca, una verdadera roca, inamovible, inmutable, o sea, que lo tiene todo, completa. Antes siempre yo tenía esa sensación y creo que cuando hice ese cambio y abracé esto que el Señor me estaba hablando con tanta claridad, me di cuenta que los apóstoles lo decían así. Es que es impresionante cómo empieza a encajar todo y uno dice, oye, pero si está súper claro, pero ¿cómo no lo vi? Eh, Cuando abracé eso, a mí me entró un ímpetu así como que de aquí ya no me paran, o sea, ahora sí, si antes estaba loco, ahora estoy más loco, ahora sí me rayo. Creo que eso es poderoso y también permite no perder de vista, como bien dice, eh, que el resto de la hermandad en Cristo sigue siendo el resto de la hermandad en Cristo, porque esa roca nos ha salvado a todos nosotros. Esa roca que está completa es donde todos nosotros somos justificados al final, dependiente de lo que alcancemos a llegar a entender o no. El pobre hermano Gigi Ávila buscando señales, y lo llamativo es que la Biblia sí llama a eso, porque da señales, dice, mira, va a pasar esto, esto, otro, ustedes estén atentos, ¿cierto? Fíjense cuando pase esto, otro. Jesús mismo, Pablo mismo, habla de buscar señales, entonces, claro, bien hacen los hermanos dispensacionales en tratar de interpretar su realidad a la luz de la Biblia. Está bien, de hecho, es bíblico hacerlo. El tema es que ya pasó eso, entonces ahí vienen los errores. Y es importante entender de que, claro, volvamos al caso de Gigi Ávila, es gente que actúa en el temor del Señor, pues, tratando de cumplir su palabra, sus mandamientos. Y nosotros también, los que estamos acá, los cuatro, tenemos errores, cada uno de nosotros. Errores doctrinales los tenemos y eso lo puedo dar asegurado, firmado que los tenemos. Porque somos imperfectos. Somos imperfectos. A lo mejor en alguna área creemos tener un poco más no sé, de claridad que otros hermanos, ¿cierto? Pero aún así todos estamos errados. Entonces, claro, no estratificarnos por doctrina, siendo que en Cristo somos todos uno, ¿cierto? Ahí atrás en la casa de Isaac se ven los ladrillitos que están ahí, y nosotros somos eso, no hay un ladrillo más grande que otro, más importante que otro, más bonito que otro, uno ve los ladrillos, son todos iguales, y el Señor así nos ve, como ladrillos que conforman su templo, ¿cierto? Y ya está, unirnos, ¿cierto? Formar esa iglesia, ese templo, la Nueva Jerusalén, y cumplir con la misión. Y abrazar a esos hermanos, o sea, todos vamos a tener diferencias. Yo creo que si entre los cuatro empezamos a conversar de a lo mejor de otros temas, capaz que en algo nos pillemos y tengamos alguna diferencia, pero y va a pasar. Vecino. Siempre. En todo claro. Después nos funamos entre nosotros. Claro, nos funamos entre nosotros. Entonces, tenemos que unirnos, ¿cierto? Yo creo que esta doctrina, a mí por lo menos me impulsa mucho a ver a la Iglesia Universal como una. Yo no tengo miedo en decir de que hay pueblo de Dios en la Iglesia Católica Romana. No tengo miedo en decir de que hay pueblo de Dios en otras tradiciones lejanas a la nuestra, a la evangélica. Gente que a lo mejor ha entendido lo que es la salvación del Señor, ha entendido ciertas cosas que son básicas para salvarse, porque el Evangelio no es algo tan complejo de entender, y ya entendiendo eso, poniendo su fe en eso, su confianza personal en eso,
son salvos, ¿cierto? Entonces serían mis hermanos. Entonces, ver la iglesia como algo más que nuestro metro cuadrado, nuestra pared, nuestra iglesia, y entender de que hay obra de Dios en todas partes. Hay gente que está haciendo misiones en lugares que ni hemos escuchado y están ahí proclamando la palabra del Señor. Hay gente que está en hospitales, hay gente que está en la cana, gente que está en muchos lugares que a lo mejor siguen al pie junto a J. Ávila y sus errores quizás, pero ahí están, el Señor lo está ocupando todo. Entonces, eso, ver la iglesia como universal, no atomizarla, no diseccionarla tanto. Amén, amén. Sí, Quería mostrar, dale no, Hernán, solo quiero... sí, algo que mientras quería tanto tú comentar a hablas, propósito de lo dale mismo que me estaba sonando hace rato, el tema de que Jesús no tiene Jesús mismo, el Señor, cuando uno lee los evangelios, no tiene como esa, pese a que él está enseñando muchas cosas, pero con los discípulos, que son como su congregación, él no tiene como una desesperación por la corrección doctrinal, ¿sí? Al punto que él sabe perfectamente que varios de ellos no cachan completamente quién es él. O sea, no. Y llevan 2 años con él, comen con él, duermen con él, después ya están haciendo milagros enviados por él, pero todavía algunos no están totalmente seguros quién es. Y recién casi al final como que se empiezan ya a convencer totalmente, ya, oh, él es Dios, así, y qué sé yo. Pero no está Jesús desesperado por una corrección doctrinal en ellos, lo digo de nuevo. Ni tampoco niega y dice, usted, ninguno de ustedes es mi discípulo, en realidad ustedes no son la iglesia porque ustedes no tienen una cristología correcta. Y de hecho ese era al final el problema, cuando ellos no cachaban quién era él, no tenían una cristología correcta. Literalmente no tenían una teología correcta porque no cachaban quién era él. Totalmente. Sin embargo, Jesús andaba en toda confianza con él y hasta los enviaba en su nombre. Entonces, creo que eso igual, no sé, igual debiera al menos, y yo mismo ahora no quiero plantear como una ortodoxia de esto, de qué es o no qué es más importante, pero igual el hecho de que Jesús funcionara así, igual debiese como replantearnos un poco respecto a la importancia que le damos a la total corrección teológica. Porque a Jesús mismo, o sea, no le dice, a ver, vamos a parar esto, ustedes, algunos de ustedes todavía piensan que a lo mejor yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento que se reencarnó, váyanse. O sea, no, porque algunas veces da a entender eso, o sea, que ellos tenían ese tipo de sospechas incluso. O no sé, el mismo después de la resurrección, cuando ya habían inventado que Jesús era un profeta judío más que había muerto y chao, se acabó, y Jesús no le dice, ya, ustedes son todos uno de herejes y voy a buscarme otros discípulos, sino que los sienta y sigue con ellos. Entonces, creo que si él mismo, ¿sí? Que es el núcleo de todo, tuvo esa paciencia con sus discípulos, creo que entre nosotros como hermanos todos podemos tener esa misma paciencia. Y otra cosa importante que mencionaba este pasaje donde Jesús dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es correcta. Y creo que dos cosas. Uno, el hecho de que hay un presente, ¿cierto? El que quiere hacer la voluntad de Dios ahora, y creo que eso es lo más importante, que cada uno de nosotros quiera hacer lo que el Señor quiere, en la forma en que lo está entendiendo ahora, y que Jesús promete algo, o sea, conocerá, o sea, en el futuro, bueno, va a ir entendiendo, ¿sí? Sí. Y creo que al Señor le importaba mucho con los discípulos que ellos hicieran lo que Él le estaba diciendo y tenía la esperanza y el saber de que después iban a ir entendiendo. Al punto que a veces les dice eso, les dice, tranquilo, esto no te lo puedo explicar ahora porque no te va a entrar, lo vas a entender después, pero ahora sigue haciendo las obras del Señor. Y en ese mismo espíritu, quisiera decirle a todos los hermanos que están escuchando, en este mismo sentir, estaba buscando, sabía que tenía la carátula del libro, el Apocalipsis de los Judíos, por Leopoldo Orellana. Yo sé que algunos de ustedes ya lo encargaron, los que no están viendo ya lo compraron, lo sé porque algunos me mandaron los screenshots de la compra de Amazon. Y algunos me preguntaban, ¿este es hermano? Así, con la foto del celular. Y yo, sí, ese es. Entonces ahí se los mostramos. Y recordarles también que vamos a juntarnos el 14 de septiembre, sábado 14 de septiembre, nos vamos a juntar en Santiago de Chile,
Voy a aprovechar de dejar, después al final voy a dejar el correo para que se puedan escribir, los que quieran ser parte. Es una juntación por si acaso, no estamos en modo culto en sí, por si acaso. Ya, bueno, los hermanos que han estado en estas juntaciones saben que es así. La idea es juntarnos, seguir conversando acerca de esto. Y esperamos ese día seguir desarrollando un poquito más de esto y conversando acerca de este libro que escribió nuestro hermano Leopoldo. Volver a agradecerte, Leopoldo, por el trabajo que hiciste, por el tiempo que dedicaste. Si podemos en este momento nosotros representar un grupo de la iglesia que te pueda decir gracias, hermano, por todas las horas que dedicaste, por el rato que sin que nadie estuviese viendo, tú estabas ahí anotando, haciendo rayas, escribiendo, anotando notas, rayando la Biblia textual y todo eso que nos comentaba. Como iglesia decirte, hermano, gracias. Es un gran aporte para la iglesia, no solo acá en Chile, también sé de hermanos en el extranjero que lo están leyendo. Obviamente también seguramente muchos más se van a ir sumando, pero gracias por este gran esfuerzo que acabas de hacer. Y como para ir cerrando, preguntarte, ¿por qué le diste finalmente, de muchos nombres que pudiste haberle dado al libro, te decidiste por el Apocalipsis de los judíos? Mira, la historia es súper rara. Me estaba duchando y se me ocurrió el nombre. Así. Eso. Me estaba duchando y dije, uy, sería buen nombre ponerle el Apocalipsis de los judíos. ¿Por qué? Porque, claro, uno asocia el término Apocalipsis a algo así como final, ¿cierto? Como que va a explotar todo. Y global. Pero le pasó a los judíos, po, ¿cierto? No es que le vaya a pasar a todo el mundo, le pasó a ellos y dije, ya, es el apocalipsis, lo judíos, el fin de ellos, y en realidad literalmente fue así, ¿cierto? No tiene más historia. Y me gustó el nombre porque, claro, sonaba como bien llamativo, ¿cierto? A la gente le gusta la palabra apocalipsis, el nombre judío suena como algo también como que trae su misticismo detrás. Entonces también sonaba como llamativo, ¿ya? Así como atractivo. Así que eso, no tiene más, no le di más vueltas, fue un tema que me estaba echando champú y dije, uy, mira, uno en la ducha de repente se le ocurren buenas ideas, sí, a todos nos ha pasado. Y fue eso, fue un chispazo. El champú era de olivo. Claro, con el olor así, te transportaste. Hablando de olivos, también, no sé si saben, tengo otro libro más, ¿ya? Que es buenísimo. explorando el discurso del Monte de los Olivos, ¿ya? Ahí que lo que hago, analizo Mateo 24, 25, este lo saqué hace como 1 año, 2 años, 2022. Hago una recopilación de cómo se interpreta el sermón del Monte de los Olivos desde 7 perspectivas, ¿ya? La preterista, la que estamos hablando acá, pero varias más, ¿ya? La dispensacional futurista, la de los padres de la iglesia, qué pensaban los padres respecto a este sermón, preteristas parciales, y también hay varios preteristas parciales, ¿ya? Hay algunos que piensan en el doble cumplimiento, que aceptan lo que pasó en el 70, pero dicen que esto es como una imagen de algo que va a ocurrir en el futuro. Sí, estuvimos justamente mencionando algo así en el capítulo anterior, este rollo del doble cumplimiento y todo eso. Claro. Entonces ahí recopilo también harta información de los hermanos que piensan así. También aquellos que piensan que el discurso de Mateo 24 en algún momento habla del pasado y llega un momento que se corta y habla del futuro, ¿ya? También otro tipo de preterismo parcial, porque el preterismo parcial no es uno, son varios. Hay otra forma también de verlo, que es cuando piensan de que esto va como atravesando la historia, que parte en el año 70, pasan ciertas cosas, pero después se da vuelta y llega al futuro. Pero no es que haya un corte, de que aquí es pasado, de que es futuro, sino que como que hay una cosa que se va cumpliendo en la historia hasta llegar al futuro, ¿cierto? La posición futurista. Y una posición que también me pareció súper importante incluir, que es la posición crítica, ¿ya? Autores, por ejemplo, como Antonio Piñero, que estudian la Biblia desde la perspectiva crítica, criticando lo que dice Jesús, porque Jesús se equivocó, que, digamos, fue una profecía fallida, y tratan de explicar cómo los apóstoles y los discípulos sucesores, ¿cierto?, trataron de ahí de ajustar el texto, los evangelistas como que hicieron ciertas modificaciones a los dichos originales de Jesús, ¿cierto? Es un libro que tiene en físico 400 páginas,
también lo tengo en Amazon. Y claro, yo hablo de la perspectiva preterista, pero dedico el mismo espacio a exponer los otros puntos y sin criticarlo, ya no digo el dispensacionalismo cerrado. Cito a MacArthur, cito a un montón de autores dispensacionales, Michael Blatch sobre todo, que es seco, dispensacional, y los cito, y expongo lo que ellos dicen, hartas citas, digamos, sin meter mucho de mi cosecha, eh, para poder tener una comparación, pues, ¿cierto? Porque material sobre Mateo 24 hay un montón de comentarios e intentos de explicarlo, entonces ahí hay como una especie de compilado y separado por forma en que se ve, ¿ya? Así que bueno, también paso el dato por si a alguien le interesa tener ese texto que también es comparativo y de repente, y es cortito en el fondo, claro, 400 páginas, pero esas 400 páginas se dividen en 7, ¿ya? En 7 partes que al final son más cortas, y el discurso de Mateo 24-25 también lo divido en hartas partes. Entonces tengo un montón de capítulos cortitos como de 3 páginas, ¿ya? Por ejemplo, Mateo 24, 1 y 2, ¿ya? Y hay comentarios de 2 páginas de cada, o 3 páginas de cada postura. Después avanzamos al otro versículo y están los comentarios. Entonces, es bien breve, no es tan denso, se puede también leer por separado, ¿cierto? No le interesa una pura postura, se tira esa y no necesita consultar con la otra. Entonces, un libro como un poco más ligero y como más, digamos, que uno puede digerir. Así que eso, paso también el dato que está ahí. Buenísimo, En buenísimo. Amazon también a 99 centavos. Buenísimo. Yo creo que no podría tener una conversa si me topara algún día con Piñero, porque ahí entraría. No podría. Entraría a ahorcarlo con palabras. Y después pedirle perdón al Señor por estar así tan irritable. Me dejé con ese personaje porque me he encontrado con varias cosas del. No, así como que. Sí. Uno entra como a. Pero bueno. Bueno, amigos, ¿qué les parece? Últimas palabras para los que nos están viendo. Este es nuestro último capítulo, ya el número 15. Gracias a todos por acompañarnos. Y antes de cerrar, obviamente, dejar Hernán, Isaac, Leopoldo, últimas palabras para los que nos están escuchando. Sí, bueno, pienso que si algo nos queda de estos 15 capítulos, de esta conversación, sobre todo con Leopoldo, esta necesidad de estar siempre abierto a que el Señor pueda cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? De no hacer como una imagen estática de la forma de ver a Cristo que tenemos hoy día, que después pueda transformarse en un ídolo que no nos deje verlo a Él, ¿sí? Y en ese sentido mantener la apertura que el Señor puede siempre estarnos enseñando y el Señor enseñarnos a través de los hermanos, ¿sí? Entonces creo que estar abierto a ser cuestionado por el Señor, incluso a ser llevado a veces a... Me gustó mucho escuchar a Leopoldo hablar como no fue no fue un ejercicio intelectual esto, sino que para él fue algo de vida, algo con crisis existenciales, no de una semana, de 2 meses, estando 2 años, por ejemplo, en cierta angustia. Y creo que es muy bueno el permanecer con el corazón abierto, de nuevo lo digo, a ser enseñado por el Señor, y que ese ser enseñado muchas veces nos pueda sacar del lugar de donde estamos y llevarnos a otro lugar. Eso quería decir. Sí, bueno, sumarme a tus palabras, Hernán, y me estaba acordando de ese momento cuando Jesús, ya resucitado, se reúne con sus discípulos y les comienza a hablar acerca de las escrituras y les comienza a decir desde cómo los profetas, desde Moisés hasta los profetas, todo había sido cumplido, y dice que él les abre el entendimiento para que puedan ver, comprender, para que puedan entender las escrituras. Entonces, podemos pedirle a él que pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos ver cómo su obra es perfecta, ¿no? La Escritura dice que la obra del Señor es perfecta, todos sus caminos son perfectos. Entonces, si Él no se equivoca, si Él es perfecto en todos sus caminos, entonces tenemos esa confianza, ¿no? De que Él, en todas las cosas en Él, pueden ser vistas en verdad.
Así que Él es la verdad. Así que si de alguna manera tenemos alguna pregunta, tranquilo, Él es la verdad. Así que podemos tener una relación, una comunión con Él. Agradecerles a todos por su sintonía. También a lo largo de cada capítulo me han llegado muchos comentarios, muchos hermanos que han disfrutado mucho de esto. Yo me he llevado un par de sorpresas de algunas personas que me han dicho, estoy disfrutando los capítulos, y decía, sí, tú, sí, nunca me lo imaginé. Y sí, hay personas que me decían, oye, estoy pensando exactamente igual que ustedes. Y yo decía, oye, pero tú que estás Sí, me decía. Así que está muy, muy bueno todo esto. Y comentarles que las inscripciones están abiertas. No se olviden inscribirse en el correo, el llamado a la mesa@gmail.com. Envíen su correo, ahí nosotros le vamos a enviar el link del formulario de inscripción con todos los pasos que usted tiene que seguir para poder acompañarnos el día 14 de septiembre, sábado 14, antes de iniciar las fiestas patrias en Chile. Nos vamos a reunir, podemos compartir una empanadita, ¿por qué no? Así que las inscripciones se van a cerrar, si no me equivoco, el día 6 de septiembre, porque necesitamos tenerlas antes de esa fecha. Así que no pierda su cupo, por favor, le pido, no a última hora, por favor, no nos pregunten si quedan cupos, por eso se lo estamos mencionando ahora. Inscríbanse y cualquier cosa, ahí el llamado a la mesa@gmail.com. Bueno, hermanos, por mi parte agradecer la buena onda, la invitación, sus palabras. Alientan harto, ¿ya? Alientan mucho. Yo en realidad, claro, sirvo al Señor, trato de hacer las cosas para Él, pero claro, que alguien venga y te diga sí, que un buen trabajo, que le sirvió, que le fue de bendición, sí, pues da cierta luz, pues es como cuando uno tiene es maestro de niños, ¿cierto? Y después ve ese niño que está grande y que está en los caminos del Señor, da una satisfacción tremenda, ¿cierto? Ver que lo que uno hizo, por lo que uno trabajó, a alguien le fue de bendición, da satisfacción, ¿cierto? Y es así, cuando uno hace cosas por el Señor y ver que tiene algún resultado, es muy rico. Y bueno, decir a la gente que está oyendo, escuchando, que está siguiendo el programa, que oren, que pongan todas las cosas al Señor, a diferencia de estudiar historia, medicina, ingeniería, lo que sea, estamos estudiando al Señor, el Dios vivo, ¿cierto? El creador de todas las cosas, está aquí entre medio de nosotros que estamos aquí dando vueltas entre la pantalla y el celular. Yo estoy aquí con el notebook de mi señora. Está aquí entre nosotros y Él nos guía, ¿cierto? Él está, su espíritu habita en nosotros. Entonces, ir a Él y pedir a Él que nos guíe. Ya es súper importante no hacer esto solo, ya con tus fuerzas, con tus capacidades, ¿cierto? Sino que apoyarse en el Señor. Tenemos su espíritu, Cristo se fue y dijo que iba a venir alguien, ¿cierto? Que iba a venir otro, que convenía que yo me fuera, dijo Cristo, porque va a venir alguien que los va a guiar a la verdad, que los va a ayudar. Entonces, confiar en esa promesa de que el Señor, a diferencia de otras materias y de otras cosas que podamos estudiar, estudiar su palabra y entenderlo a Él, tiene esa tremenda ventaja, que tenemos al Maestro aquí, cosa de ir a Él y que nos guíe. Y en todo ya, no solamente en escatología ni nada, sino que en cualquier tema, ir a Él. Así que eso, reitero el agradecimiento, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Leopoldo, y un gusto también con todos los hermanos. Lo único impresentable es que nosotros todavía estamos usando un correo del programa pasado para la inscripción. Ahora que lo veo, digo, no, qué impresentable, este es del programa pasado, el llamado a la mesa. Pero no importa, hermanos, ustedes nos quieren así, gracias por eso también. Les mandamos un abrazo a todos, sean muy bendecidos. Bye. Muchas gracias, abrazos. Gracias Nos vemos el 14. Chao. Chao. Chao.